hablar acerca de algo que va a parecer una locura, pero se llama así, sentidos espirituales. Así se llama esta serie que vamos a comenzar en estas noches de avivamiento los martes. Diga conmigo, sentidos espirituales. Ok. Jesús en la conversación con la samaritana deja claro algunos principios del reino. Fue una conversación reveladora la que Dios tuvo con la samaritana. Y deja algunas verdades que rigen el gobierno de Dios para los seres humanos. Mire, las leyes en el mundo natural rigen el orden y rigen la convivencia que tenemos entre los seres humanos, ¿verdad? Existen leyes que quizás nosotros no sabemos. Pero si nosotros no sabemos, delante de un juez, el no saber no es un argumento para decir, a mí no me aplica la ley porque yo no sabía. ¿No es cierto? Si usted no sabe la ley, igual le aplica la ley. En el mundo espiritual pasa algo parecido. En el mundo espiritual hay leyes que rigen la relación que tenemos con Dios. Vamos a ir a Juan 4:24. Habíamos visto el verso 23. Vamos al 24. Jesús, hablando con la samaritana, le dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. Si nosotros leemos esto en frío, seguramente no vamos a entender mucho. Pero los principios del reino están allí. Diga conmigo, principios del reino. Los principios del reino están por encima de las leyes naturales. Los principios del reino rigen, así nosotros no los entendamos o simplemente no los sepamos. Vamos con el primer principio del reino que nos da Juan 4:24. El verso dice, lea lo que está en amarillo. Dice, a ver, dígalo más fuerte. ¿Qué es Dios? A ver, lo primero que debemos comprender es que Dios no es humano. Es decir, Dios no es como usted y como yo. Dios no tiene las necesidades que usted y yo tenemos. Dios no está en nuestro nivel humano. Dios es espíritu. La segunda cosa que se desprende de aquí es que Dios no tiene una mente humana. Y al no tener una mente humana, no tiene un razonamiento humano. Es decir, Dios no razona como usted y yo razonamos. Mi amigo, mi amiga, esta noche es necesario que usted comprenda esto. Dios no piensa como usted piensa. Por lo tanto, si usted quiere entender a Dios con una mente humana, con una razón humana, no va a poder. Porque la mente del Señor está acá. Sus planes son mayores a los nuestros. Dice la palabra, así como están separados la tierra con el cielo, así justamente son los pensamientos de Dios comparados con los nuestros. Nuestros pensamientos son limitados. Los pensamientos de Dios no tienen fin. Por lo tanto, si usted quiere entender a Dios con la razón, se va a quedar cortito. Porque Dios es mucho más grande. Dios no está en un nivel natural. Mire, Dios no está en nuestro nivel, no está solamente en lo que nosotros miramos. Dios está por encima de lo que vemos. Por eso decimos que Dios es sobrenatural. Porque está por encima de nuestro nivel natural humano. Dios no es limitado como nosotros. Nosotros podemos estar aquí, pero no podemos estar en casa. Dios puede estar en todas partes. Dios no es limitado. Vaya comprendiendo entonces que Dios no tiene por qué darle a usted explicaciones de lo que hace, porque Él es superior a usted. A veces llegamos con la mente humana a decir, a ver, que Dios me convenza. Dios no tiene por qué convencerle de nada. Él es lo que es. Y si usted no cree, usted cree que cambia el curso de la vida, usted cree que Dios deja de ser Dios porque usted no cree. Hay que ser bien ingenuo para pensar de que, ay, como yo no creo. A Dios le importa un comino que usted no crea. Dios sigue siendo Dios y está por encima de nuestra mente. Un principio importante que usted debe comprender es que Dios no cambia. Dios es inmutable. Lo que dijo, eso es, y en eso se mantiene.
Dios no cambia con la moda, Dios no cambia con el tiempo, Dios no cambia con las sensaciones. Dios es lo que es, Él no cambia. Dios tiene atributos sobrenaturales que se manifiestan en lo natural. A ver, Dios tiene atributos sobrenaturales que se manifiestan en lo natural. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Y sabe cómo se manifiesta en lo natural? Todas las mañanas cuando usted abre los ojos, mira el sol, mira el cielo, la naturaleza está contando el amor de Dios. Pero también Dios es justicia. ¿Y sabe cómo se manifiesta eso? Cuando en la tierra deja de llover o del otro lado del mundo llueve demasiado, se manifiesta la justicia de Dios, porque termina de ser lo que nosotros mismos hemos provocado. Mire, Dios se manifiesta en el nivel natural a través de sus atributos sobrenaturales. Entonces, si le digo que usted con su mente humana no va a poder conocer a Dios, la pregunta es ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? El segundo principio que quiero dejar con usted es que usted conoce a Dios por revelación. Diga conmigo revelación. ¿Qué es revelación? Viene del griego apocalupto, así se pronunciaría. Y significa remover, quitar el velo, quitar la cobertura, exponer algo escondido, mostrar algo que estaba secreto. No podemos conocer a un Dios sobrenatural con sentidos naturales. Les repito, no podemos conocer a un Dios sobrenatural con sentidos naturales. Nos quedamos cortos. Mire, si usted quiere comunicarse con alguien que habla chino, ¿qué necesita hablar? Si usted le habla en español, ¿el chino qué va a hacer? Para que usted pueda entender al Señor, necesita una revelación sobrenatural. Y con los sentidos naturales no alcanza. No nos alcanza. Necesitamos remover lo que estaba escondido para nosotros para poder mirar a Dios. Es decir, necesitamos subir al nivel de Dios. Porque desde nuestro nivel no lo vamos a entender. Para conocer a Dios necesitamos tener sentidos que estén por sobre lo natural. Necesitamos sentidos sobrenaturales. Es decir, necesitamos aprender a ver, a oír y a percibir al Señor en nuestro espíritu. Códele al de al lado y dígale, tienes que entender esto. Dígale, tienes que entender esto. Porque si no entiendes esto, no vas a comprender el nuevo nivel al que el Señor va a llevar a esta iglesia. Así que preste atención, porque lo que hoy el Señor le va a decir es la puerta de entrada para lo que se viene en este fin de año. Volvamos al verso de Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben de hacerlo. ¿Cómo? Si hay un modo verdadero, entonces tiene que haber también un modo falso. ¿No es cierto? Vamos nuevamente al ejemplo. El ejemplo del billete de $4. Tan sencillo como eso. ¿Puede haber un billete falso de $4? ¿Por qué? Y si no hay un verdadero, entonces, si Jesús le dijo que tiene que haber un modo verdadero de hacerlo, entonces también tiene que haber un modo falso de hacerlo. Adorar al Señor de un modo verdadero es hacerlo al nivel de Él. De un modo falso es hacerlo al nivel de nosotros. Mire, el modo verdadero tiene que ver más con el fondo que con la forma. Podemos adorar al Señor y podemos traer a la Filarmónica de Londres a tocar. Pero eso es algo natural.
Lo sobrenatural tiene que ver con algo más preciado que solamente la música. Tiene que ver con su espíritu. Para adorar a Dios es necesario que usted pueda conectar su espíritu con el espíritu de Dios. Comprenda esto. Nuestro espíritu es ese aliento de vida que el Señor sopló en nosotros, es esa porción de Dios que Dios dejó en nosotros, es esa parte inmaterial que Dios puso en nosotros, que nos da la vida y que nos permite conectarnos con Él. La adoración va más allá de solamente nuestra voz, nuestros instrumentos, la forma. Tiene que ver con la conexión de su espíritu con el espíritu de Dios. Y para conocer a Dios es necesario que nosotros podamos conectar nuestro espíritu con el espíritu de Él. Vamos a Proverbios 20:27. Mire este verso, tómele una foto. Mire lo que dice esto. Dice, el espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. A ver, vamos por partes. El espíritu, ¿a qué espíritu se refiere? ¿Ese espíritu está con minúscula o con mayúscula? ¿Es el espíritu de quién? ¿De quién? No. ¿Es el espíritu de quién? Del hombre. El espíritu que Dios ha dado a quién. Es decir, Dios le ha dado a usted el espíritu, el aliento de vida, esa parte que le conecta con Dios. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El espíritu que Dios ha dado al hombre es el que se conecta con Dios. Pero mire lo que dice. El espíritu que Dios ha dado al hombre, ¿qué dice? Es luz que alumbra. ¿Sabe por qué mucha gente en su interior está en una terrible necesidad, en una terrible tiniebla? Porque el espíritu que Dios le ha dado a ese hombre no está conectado al Espíritu Santo de Dios. Pastor, estoy deprimido. Lea esto. Pastor, es que estoy ansioso. Es que pastor, me siento mal. Es que pastor, es que nadie me quiere, pobrecito yo. El espíritu que Dios ha dado al hombre es la luz que alumbra lo más profundo de su ser. Si usted está en tinieblas es porque no está conectado su espíritu con el espíritu de Dios. ¿Sí están aquí? ¿Vamos comprendiendo? Mire, ¿por qué es importante que usted comprenda esto? Porque usted no va a poder entender a Dios si usted trata de hacerlo a través de una mente humana sin conectar su espíritu a Él. Su mente es limitada. El espíritu suyo, conectado al Espíritu Santo de Dios, es luz que va a alumbrar lo más profundo de su ser. Cuando usted cruza por esa puerta y dice, yo quiero una consejería, sí le podemos dar una consejería. Cuando me escriben por redes y me dicen, pastor, deme una consejería, les digo, no, venga a la iglesia. Ay, pero es que yo quería conversar. Como si me hicieran un favor a mí, ¿no? No, es que si no conversamos yo no voy. No venga. ¿Sabe por qué le pedimos que primero venga? Porque necesitamos que su espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Porque si no, no va a entender nada. Va a seguir siendo el mismo. Por más que le aconsejemos, vamos a estar perdiendo tiempo. Y yo no estoy para perder tiempo, perdonen. La luz para su ser va a hallar cuando su espíritu se conecte al Espíritu de Dios. ¿Seguimos con esto? ¿O le cambiamos a una historia, alguna cosa así mejor? Contémosles de los gigantes. No, de los ángeles caídos. Eso le gusta a la gente. Mire, usted no puede entender al Señor si su espíritu no se conecta con el Espíritu Santo. Usted no puede escuchar a Dios si lo intenta hacer con su oído físico. Su oído físico escucha entre 20 y 20,000 hercios. Su oído espiritual escucha la voz del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, usted va a entender cosas que nunca antes había entendido. Cuando su mente se conecta al Espíritu, su mente va a tener respuestas que nunca antes había tenido.
Va a tener revelación que nunca antes había tenido. Va a tener enseñanza que nunca antes había tenido. Usted no puede ver a Dios con sus ojos físicos. Su visión es limitada. Usted necesita conectar su visión a la visión de Dios y el Señor le va a hacer ver su vida como Él la ve a usted. Ayer me lanzaron un piropo. En serio. Esos son los piropos que me encantan. Mi niña dijo que quería tener un hombre en su vida cuando ella tenga alguien para compartir la vida, que sea visionario como su papá. Qué piropo para mí. Mi amor, yo no soy visionario, simplemente he conectado mi visión a la de Dios y Él me está haciendo ver cosas que nunca antes había visto. Nuestra visión es limitada, pero si usted conecta su espíritu al Espíritu Santo, Dios le va a hacer ver como Él le ve a usted. Cuando usted me cuenta, me dijeron que esto, me dijeron el otro, me está contando la versión natural de las cosas. Necesita usted conectarse al Espíritu de Dios para que Dios le haga ver cómo Él está mirando a usted. Cuando el mundo veía a un fugitivo en Moisés, Dios veía un libertador en él. Cuando la sociedad veía a un muchachito que era el último de la familia, probablemente incluso hijo fuera del matrimonio, probablemente. Cuando la sociedad veía eso, Dios estaba viendo el que iba a derrotar al gigante que hacía temblar al pueblo. ¿Qué le hace pensar a usted que Dios no le puede ocupar? Si usted está en sus ojos naturales, haciendo las cosas con su visión natural, seguramente nunca Dios le va a ocupar si usted sigue en el mundo natural. Usted necesita afinar sus sentidos a lo que Dios está viendo de usted. Y aquí le hablo mucho más allá de Dios te quiere con tu empresa. No. Seguramente eso es parte del plan. Lo que Dios quiere es que usted esté marcando generaciones con su manera de vivir. Lo que ya fue, ya está. Ya lo que pasó, ya está. Pero de aquí en adelante, lo que Dios quiere es que a través de su vida, sus generaciones sean marcados con el sello de Cristo. Necesita despertar sus sentidos espirituales. ¿Y cómo se hace eso? Para eso vinimos. Aquí viene lo bueno. Volvamos al verso. Necesitas adorarlo. Eso es lo que necesitas. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Mis amigos, mis amigas, para que haya una forma verdadera de adorar a Dios, mi espíritu tiene que conectarse al Espíritu de Dios. La adoración es la manera como el Espíritu Santo despierta sus sentidos espirituales. La adoración es la manera como el Espíritu Santo le hace ver lo que usted no ve. La adoración es la forma como el Espíritu Santo le hace escuchar lo que naturalmente no escucha. La adoración es lo que le hace entender lo que en su mente natural no entiende. Mire, el modo falso es hacerlo con nuestros sentidos. El modo verdadero es hacerlo con nuestro espíritu, conectado al Espíritu de Dios. Por eso le pido que en esta noche, en lo que resta de la adoración, usted dígale al Señor y dígale: Dios, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu, conéctalo al Espíritu Santo. Porque si usted vino solamente a cantar porque son bonitas las canciones, no estamos haciendo mucho porque estamos en el modo natural tratando de comprender un Dios sobrenatural. Pero si usted le dice: Señor, despierta mis sentidos, entonces ambos vamos a hablar chino. No desaproveche esta oportunidad de adorar al Señor
de un modo verdadero, conectando su espíritu al Espíritu Santo de Dios. La revelación de Dios es a nuestro espíritu de un modo sobrenatural, de formas que nuestros sentidos no entienden. Adorar en espíritu, nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios, nos hace ver como Dios ve, nos hace oír como Dios oye, nos hace percibir como Dios percibe. Adorar conectando nuestro espíritu al Espíritu Santo nos lleva a ese de repente en donde sin haber estudiado, sin haber aprendido, lo entendemos. Mire, así como formamos nuestro intelecto, que es la parte natural nuestra, necesitamos también formar nuestros sentidos espirituales para conectarnos con Dios. Y la adoración despierta nuestros sentidos espirituales. La adoración despierta esa conexión con Dios. La adoración nos lleva a que nosotros, usted y yo, podamos afinar esos sentidos espirituales para percibir lo que naturalmente no percibimos. Este es solo el abreboca de lo que vamos a ver. Porque la próxima semana, si Dios permite, vamos a ir con el primer sentido espiritual que debemos despertar. Y le voy a decir cómo lo vamos a hacer. En esta noche solo quiero que entienda esto. A Dios no lo podemos adorar en un modo natural nomás. Las canciones son un camino, son un vehículo. La adoración tiene que buscar que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Porque cuando eso pasa, Dios vuelve sabio al sencillo. Cuando eso pasa, Dios da poder al que es débil. Cuando eso pasa, Dios levanta al que de momento está caído. Aproveche la adoración. Póngase de pie. Y dígale: Señor, necesito conectar mi espíritu contigo. No pierda la oportunidad. En este momento adore al Señor con todo su corazón. En este momento dígale: Señor, necesito conectar mi espíritu con el tuyo. Señor, dale vida a mi espíritu. Cosas que quizás no hemos visto en la adoración, usted va a ver. Cosas que no ha entendido, quizás va a entender. Cosas que no ha podido hacer en la adoración, el Señor le va a decir: es momento de hacerlo. No lo pienses más, solo hazlo. Solo hazlo. Adore al Señor y pídale con todas sus fuerzas, pídale que su espíritu se conecte con el Espíritu Santo.